¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? Hoy os traigo un vídeo que realmente no estaba dentro de ningún guión, pero llevo una semana dándole vuelta al tema y al final pues he pensado que podría ser interesante que discutiéramos o que divagáramos un poco sobre esto. Hoy vamos a hablar sobre el cero, sobre el número cero. ¿Qué hace tan particular a este número? ¿Qué propiedades tiene que lo hagan reseñable o que lo particularicen de entre todos los números reales? Bueno, lo primero que se nos puede ocurrir es que el cero es el elemento neutro de la suma, x más 0 vale x, al sumar 0 no varía el resultado de la suma, pero esto tampoco es una particularidad que le dé una gran fama al cero, porque también tenemos al 1, elemento neutro del producto, y en ese sentido tampoco es que sea nada reseñable. Sin embargo, con el cero, si nos movemos de la operación suma a la operación producto, el cero es un elemento absorbente. Un elemento absorbente significa que al operarlo lo traslada cualquier número a sí mismo. 0 por x vale 0. En este caso, decimos que el 0 anula por medio del producto cualquier otro elemento del anillo de los reales, cualquier otro número. 0 por x vale 0. X por 0 vale 0. El producto es conmutativo. Esto es muy interesante y vamos a volver sobre esto dentro de unos segundillos. Sin movernos del producto, hay otra propiedad del cero que ya lo hace realmente notorio. Y es que dentro de los números reales dotados de estructura de anillo con la suma y el producto usual, el cero es el único elemento no invertible. El cero no tiene inverso multiplicativo, es decir, no se puede dividir por cero. Esto lo sabéis porque habéis estado calculando dominios de funciones y al calcular el dominio de un cociente de polinomios siempre tenemos que coger, bueno, cualquier función racional, tenemos que coger el denominador, igualarlo a cero y eso quitarlo del dominio de la función porque la función no se puede evaluar ahí. Y eso es precisamente por esta razón, porque el cero no es invertible, no podemos dividir por cero. Otra cosa que le pasa al cero es que es la barrera entre los números positivos y los números negativos. A la derecha del cero todos los números son positivos, a la izquierda del cero todos los números son negativos. Esto hace que en el cero nos encontremos una inestabilidad. Inestabilidad de forma muy relajada esta palabra. No estamos estudiando el equilibrio en sistemas de ecuaciones diferenciales de historias así. Inestabilidad en el sentido de que, por ejemplo, si yo tengo 10 y lo divido entre 1, obtengo 10. Si tengo 10 y lo divido entre 1,1, una cosa un poquito más grande que el 1, pues tendré 9 aproximadamente. Y si tengo 10 y lo divido entre 0,9, una cosa un poquito más pequeña que 1, pues obtengo como resultado de esa división 11, aproximadamente 11. Es decir, que cuando se producen pequeñas variaciones en el divisor, siendo el divisor un número estrictamente positivo, pues el resultado de la división tiene variaciones, pero también pequeñas. Digamos que el resultado queda más o menos bien acotado. ¿Qué pasa cuando estas variaciones se producen alrededor del cero? Si yo tengo 10 y lo divido entre 0,1, obviamente entre 0 no puedo dividir. Pero si divido entre una cosa un poquito más grande que 0, 0,1, tengo 10, entre 0,1, 100. Pero si me muevo hacia el otro lado, tengo una cosa un poquito más pequeña que 0, menos 0,1, 10 dividido menos 0,1 es menos 100. Me voy al otro extremo. Pequeñas variaciones en el divisor, en el entorno en el cual se anula el divisor, me producen grandes variaciones en el resultado de esa operación. Entonces estamos hablando de inestabilidad en ese sentido. Eso que yo estoy contando aquí, vosotros ya lo habéis utilizado también cuando estéis aplicando límites, por ejemplo, para el cálculo de asíntotas verticales y el estudio de su posición relativa. Estudiéis los límites laterales. Cuando x tiende a cierto número por la izquierda o por la derecha, para ver si la función se va a más infinito o a menos infinito. Y ahora, teniendo en la cabeza esta definición inventada de inestabilidad, de punto inestable, vamos a volver a lo de ser un elemento absorbente para el producto. Si yo tengo 0 por 100, el 0 es un elemento absorbente, 0 por 100, 0. Pero si en lugar de tener 0 tengo un poquito más grande que 0, 0,1,
pues ya no es un elemento absorbente. 0,1% es 10, 0,01% es 1, 0,001% es 0,1, etcétera. La cuestión es que aunque se aproxime el resultado a 0, realmente esa mínima, infinitésima variación, ese infinitésimo camino que me alejo del 0, hace que ya no tenga un elemento absorbente, sino una tendencia. Y a esto es a lo que yo quería ir hoy, que hay una diferencia entre tener el valor 0 o entre tener un valor que tiende a 0. Y eso es lo que yo quería que aprendiéramos y recalcáramos hoy. Vamos a pensar en términos probabilísticos. ¿Qué significa esto? Imaginad que yo tengo un dado estándar de los que se utiliza para jugar al parchís, para oca, 6 caras numeradas del 1 al 6, y lo tiro. Yo sé que nunca voy a sacar un 7. La probabilidad de sacar un 7 es 0. Y ahí no es una tendencia, ahí es un valor. Sé que es un suceso imposible y que nunca va a suceder. Sin embargo, vamos a intentar imaginarnos un dado con infinitas caras, numeradas también según los números naturales, del 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. La probabilidad de sacar un 7 es 1 partido infinito, que es 0 también. Pero no es 0 porque 1 partido infinito realmente no es una cosa que exista como valor, sino como tendencia, como aproximación. Es decir, que esta probabilidad no es 0 como tal, sino que se aproxima a 0. Es muy probable que yo tire el dado 100, 1000, 1.000.000 de veces y nunca obtenga un 7. Pero también podría suceder que yo tire el dado una vez y por casualidades de la vida me salga un 7. Porque el 7 está dibujado en una de esas caras. Es decir, la posibilidad está, aunque la probabilidad tienda a 0. Y aquí tenemos que hacer una pequeña reflexión. Y es que realmente, en el marco práctico de las matemáticas, nosotros, el dado como tal, no sabemos cómo es. Nosotros realmente sabemos que hay un dado con infinitas caras y empezamos a tirar el dado. Sale un 1, sale un 27, sale un 32, 153, empiezan a salir números y entonces nosotros nos marcamos la hipótesis de que ese dado está numerado, las caras de ese dado están numeradas con los números naturales. Y realmente nosotros no sabemos si la probabilidad de sacar un 7 es 0, que sería el caso en el que el 7 realmente no estuviera dibujado en ninguna de esas caras del lado, o si la probabilidad tiende a 0, que sería el caso en el que realmente la composición del dado fuera correcta, nuestra hipótesis, si estuviera marcado con los números naturales, del 1 al infinito, el 7 es una de esas caras y existiría la posibilidad. Pero nuestra condición como humanos hace que esa observación de la realidad sea limitada. La matemática sería el dado. El dado es. Pero las personas interpretamos la matemática y las personas tenemos un punto de vista, como digo, muy limitado. Por lo tanto, nuestras hipótesis pueden no ser correctas. ¿Eso qué significa? Que al final nos tenemos que conformar con decir que la probabilidad tiende a 0 y no sabemos discernir si el 7 está pintado en una de esas caras o si no está pintado en una de esas caras. Obviamente, siempre y cuando, lanzando el dado, nunca aparezca el 7. Si el 7 aparece, pues ya sabemos que está pintado. Pero el 7, obviamente, el valor 7 es coyuntural y se puede extrapolar a cualquier otra cara. No sabemos si están todos los números naturales y no sabemos con qué frecuencia realmente están. Nos parece que lo más lógico, según los resultados de nuestro experimento, sería que las caras infinitas del dado estuvieran numeradas con los números naturales. Pero todo eso son hipótesis. No sé si me estoy enrollando mucho o si me estáis pillando. Vamos a ver esto con otro ejemplo. En teoría de la probabilidad tenemos una distribución que nos permite estimar la probabilidad de que cierto suceso ocurra una cantidad determinada de veces dentro de un intervalo.
Esta es la famosísima distribución de Poisson. Para hablar de esto, vamos a poner la pantalla en blanco y vamos a hacer algunas cuentas. Entonces hemos dicho que si tenemos una variable aleatoria x, que la definimos como la cantidad de veces que ocurre algo dentro de un intervalo. Hemos dicho que tenemos como herramienta esta distribución de Poisson de parámetro lambda. Esta distribución, como estáis viendo, depende de los valores o del valor de un parámetro. Este parámetro se puede interpretar de forma intuitiva, se puede relacionar con la media de los sucesos ocurridos dentro de ese intervalo. Es decir, nosotros, en teoría de la probabilidad, tenemos demostrado que la esperanza de esta variable aleatoria, que sigue una distribución de Poisson, es el propio lambda y que la varianza de esa variable aleatoria también es el propio lambda. La función puntual de probabilidad, es decir, la probabilidad de que x sea x, esta es una distribución discreta, sería e elevado menos lambda, lambda elevado a x partido x factorial. ¿Cuál sería un ejemplo ilustrativo que nos permitiera comprender cómo funciona esto de la distribución de Poisson? Pues, por ejemplo, podemos decir, la cantidad de coches que pasa por cierto paso de peatones sigue una distribución de Poisson de parámetro lambda igual a 3 coches por minuto. Entonces, esta distribución de Poisson nos permite estimar la probabilidad, calcular la probabilidad de que en un minuto determinado pues pasen 5 coches, no pase ninguno, pase al menos uno, pasen entre 1 y 7, etc. Todos estos cálculos estándares o típicos de probabilidad. Además, la distribución de Poisson tiene una propiedad que la hace muy manejable y muy útil. Y es que si cambiamos la escala en un intervalo de observación, directamente cambia la escala del parámetro lambda. ¿Esto qué significa? Que si nosotros hemos dicho que la cantidad de coches que pasan por ese paso de cebra son 3 por minuto, y nosotros queremos calcular probabilidades relativas a una hora, 60 minutos, nosotros podemos decir que la cantidad de coches que pasan por ese paso de cebra sigue una distribución de Poisson de parámetro lambda igual a 3 por 60, 3 por 6, 18, 180. Una Poisson de parámetro 180. O si queremos calcular probabilidades relativas a cada segundo, como un minuto son 60 segundos, pues diríamos que eso sigue una distribución de Poisson de parámetro lambda igual a 3 partido 60, 1 partido 20. Entonces nosotros podemos ampliar o reducir el intervalo de observación simplemente cambiando la escala del parámetro lambda. Y además de forma lineal. Una cosa que tenemos que anotar de la distribución de Poisson es que el intervalo no tiene que ser necesariamente un intervalo de tiempo. Podría ser perfectamente la cantidad de árboles que encontramos en una carretera cada 100 metros. Por ejemplo, la cantidad de árboles que nos encontramos en una carretera sigue una distribución de Poisson de parámetro lambda igual a 5 cada 100 metros. Y ahora a lo que vamos. ¿Qué pasa aquí? Pasa lo siguiente, y es que en la vida real, nosotros ese lambda, ese parámetro, no lo sabemos, lo tenemos que estimar. Y aquí los estadísticos han desarrollado herramientas muy coherentes, muy razonables, muy razonadas, que nos permiten demostrar un estimador puntual de este parámetro lambda en la media muestra. Está el método de los momentos, el método de máxima verosimilitud, no vamos a entrar en tecnicismo porque no es el objetivo, pero todo esto está bien demostrado. Entonces, ¿cómo procedemos en la vida real cuando yo quiero ver la cantidad de coches que pasan por determinado paso de cebra cada minuto? Pues yo me tengo que ir al paso de cebra y hacer una serie de mediciones, una serie de observaciones. Llego y empiezo a notar. Un minuto, observo 3 coches, el siguiente minuto 5 coches, el siguiente minuto 1, el siguiente 3, el siguiente 4, etc. Y tomo una cantidad de observaciones, luego determino su media y puedo decir que la cantidad de coches que pasa por ese paso de cebra tiene un promedio de, digamos, 3, como era nuestro ejemplo hipotético. Y con esto podemos volver a lo que estábamos hablando de la particularidad que tiene el cero. Cuando yo determino mi media, tener un parámetro lambda igual a 3, un parámetro lambda igual a 3,1, un parámetro lambda igual a 2,9,
Como habéis visto, nuestra formulilla se reduce a operaciones exponenciales, productos factoriales. Al fin y al cabo, todos son productos. Y los errores que se pueden cometer al sufrir esta pequeña desviación del parámetro lambda, pues pueden ser mayores o menores, pero nos acotan muy bien la probabilidad. Tener 2,9, 3 o 3,1 como un estimador del parámetro lambda realmente nos va a producir pocos errores en la estimación de la probabilidad. ¿Qué pasa si yo llego a ese paso de peatones y durante mi primer minuto pasan 0 coches, el segundo pasa 0, el tercero pasa 0, el cuarto pasa 0, etcétera? Al final tengo una media de lambda igual a 0. ¿Qué pasa con la distribución de Poisson de parámetro lambda igual a 0? ¿Qué pasa cuando el parámetro lambda vale 0? Pues nosotros, si venimos aquí y sustituimos en nuestra función puntual de probabilidad, tendríamos que la probabilidad de que x sea x sería e elevado menos 0, 0 elevado a x, partido x factorial. Y aquí tenemos dos situaciones, obviamente, e elevado 0 siempre vale 1, y aquí tenemos esas dos situaciones que estábamos anotando, que tenemos que marcar la diferencia entre cuando este exponente vale 0, 0 elevado a 0 es una indeterminación, no sabemos realmente lo que puede valer, y 0 elevado a cualquier número vale 0. Por lo tanto, lo que sí podemos estar aquí seguros es que esto valdría 0 elevado a cualquier número, 0, 0 partido, lo que sea, vale 0, 0 cuando x es distinto de 0. Y no sabemos lo que pasará cuando x vale 0. Aquí, de forma sencilla, podríamos pensar que como por las propiedades de la probabilidad sabemos que la suma de las probabilidades de todos los valores en el soporte de la variable aleatoria tiene que ser 1, pues si todos los valores distintos de 0 valen 0, el valor 0 tiene que valer 1 obligatoriamente. Otra forma de demostrar esto es que os pongáis a resolver utilizando límites estas indeterminaciones. 0 elevado a 0 lo podéis resolver como el límite cuando x tiende a 0 de x elevado a x. Yo esto no lo voy a hacer, esto lo dejamos anotado para el que quiera demostrar que esto vale 1. El que quiera lo puede demostrar como límite estándar, tomando la exponencial y los logaritmos. Esto el que tenga un nivel de bachillerato lo sabe resolver. Nosotros vamos a quedarnos con esto porque queremos hacer un vídeo sencillo y para todos los públicos. Entonces, lo que deducimos de aquí es que la probabilidad cuando tenemos una distribución de parámetro lambda igual 0, entonces la probabilidad de que suceda algo para cualquier valor de x distinto de 0, de que la cantidad de veces que sucede ese evento en dicho intervalo sea 1, 2, 3, cualquier número distinto de 0 es 0, y la probabilidad de que no suceda es 1. Es decir, que si el parámetro es 0, nunca sucede nada. Y ahora viene la pregunta. Entonces, ¿por qué un día cruzo ese paso de cebra sin mirar y me pilla un coche? Pues esto, amigos, es de lo que llevamos hablando todo este rato. Estamos hablando de un dado con infinitas caras que no conocemos y sobre el cual solo podemos arrojar hipótesis. Realmente no sabemos si el 7 está pintado en una de esas caras o si no está pintado en una de esas caras. De igual manera, nosotros cuando hemos llegado a nuestro paso de cebra y hemos empezado a tomar medidas y observábamos que durante una cantidad limitada de minutos observamos que el valor de coches que pasaban por allí eran 0, nos llevaba a deducir una media de 0, nosotros no podemos concluir que el parámetro de la Poisson sea 0, sino que tiene una tendencia a 0. Porque nosotros no sabemos si por ahí no pasa realmente ningún coche o si pasa un coche cada 3.000 trillones de años. Entonces hay una diferencia entre decir que la distribución de Poisson tiene parámetro lambda igual a 0 o la distribución de Poisson tiene parámetro lambda que tiende a 0. Si nosotros aquí ahora, en lugar de afirmar que lambda vale 0,
nos dedicáramos a deducir probabilidades cuando lambda tiende a 0, vamos a ver que hay una diferencia significativa. Porque en este caso la función puntual de probabilidad nos quedaría como un límite. Límite cuando lambda tiende a 0 de e elevado a menos lambda, lambda elevado a x partido x factorial. Entonces, si nosotros calculamos la probabilidad de que x valga 0, nosotros sustituimos aquí el x por el 0, tendríamos límite cuando lambda tiende a 0 de e elevado a menos lambda, lambda elevado a 0 partido 0 factorial. ¿Qué está pasando aquí? Que cualquier número elevado a 0 es 1. Porque recordad que aquí lambda no vale 0, no es 0 elevado a 0, es un número que se aproxima a 0. Y 0 factorial también vale 1. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es el límite cuando lambda tiende a 0 de e elevado a menos lambda. Que sí es verdad que tiende a 1, pero no es 1, se aproxima a 1. Y de hecho aquí podríamos estudiar el orden de convergencia de forma muy ilustrativa. ¿Cuál sería la probabilidad de que x suceda al menos una vez? Sería lo contrario de que no suceda nunca. Es decir, 1 menos la probabilidad de que x valga 0, por lo tanto tendríamos 1 menos e elevado a menos lambda, o límite, 1 menos el límite cuando lambda tiende a 0 de e elevado a menos lambda. Que obviamente esto tiende a 0. Pero ahora fijaros, nosotros esta parte de aquí la podemos tomar como el límite cuando lambda tiende a 0 de 1 menos e elevado a menos lambda. Fijaros el artificio que vamos a hacer. Si yo estudio el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos e elevado a menos x, 1 menos e elevado a menos x, que sería la expresión análoga a la expresión que me da ese valor de la probabilidad, partido x. ¿Cuánto vale esto? Pues fijaros, el límite cuando x tiende a 0, tendríamos que e elevado a 0 vale 1, 1 menos 1 vale 0, y aquí tenemos que x tiende a 0, por lo tanto 0, indeterminación, y aplicando la regla de L'Hopital, tendríamos que derivamos lo de arriba, e elevado menos x partido 1, esto converge a 1. ¿Esto qué significa? Significa que conforme x se aproxima a 0, nosotros podemos decir que este cociente está cada vez más próximo a 1. Por lo tanto, si x pasa multiplicando esta parte de la derecha, 1 menos e elevado menos x se mueve aproximadamente, coincide aproximadamente con el propio valor de x, cuando x está suficientemente cerca de 0. Es decir, que esta expresión o esta igualdad es cada vez más verdadera conforme nos vamos acercando al valor límite, que en este caso es 0. Fijaros que esta expresión de aquí es justo el valor de la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1. Esta expresión que tenemos aquí. Eso nos viene a decir que 1 menos e elevado a menos lambda, 1 menos e elevado a menos lambda es aproximadamente el valor de lambda. Esto, como digo, hemos dicho que era el valor de la probabilidad de que algo suceda al menos una vez. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un valor de lambda que no es exactamente 0, sino que tiende a 0, vamos a poner que estamos trabajando en un orden de magnitud de 10 elevado a menos n. Esto es muy sencillo de interpretar porque sería 1 de 10, 1 de 100, 1 de 1000, 1 de 10.000 millones. Nos habla de órdenes de magnitud. Entonces ya no tenemos un elemento absorbente como estábamos hablando. Ya lo que tenemos es una tendencia. Cuando tenemos lambda en un orden de magnitud de 10 elevado a menos n, la probabilidad de que cierto suceso suceda al menos una vez es también de ese mismo orden de magnitud. Esto nos viene a decir que si nosotros tenemos un lambda que ya no es 0, sino que se aproxima a 0, es decir, por ejemplo, de 1 entre 100.000 millones, esa probabilidad de que el suceso suceda al menos una vez también es de 1 entre 100.000 millones. Y puede dar la casualidad de que suceda en nuestra primera tirada del lado. Y sí, esto es lo que denotamos como fortuna o como mala suerte, dependiendo de lo positivo o negativa que sea la ganancia de este
macabro juego. Y hasta aquí lo que yo quería contaros. En este vídeo lo vamos a dejar sin conclusiones y sin ninguna moraleja. Cualquier cosa que añadiera ahora, personalmente tendría la sensación de estar frivolizando. Así que gracias por atender y nos vemos a la próxima.